países. Otro eje central de este despliegue, Ricardo, sería el fortalecimiento de la inteligencia militar y de policía con intercambio de información entre las distintas fuerzas, uso de tecnología de monitoreo, drones y análisis de inteligencia humana y electrónica. Todas esas capacidades, Ricardo, le permitirán a nuestra fuerza pública anticipar posibles ataques, ubicar campamentos de grupos guerrilleros y anticipar cualquier tipo de actuación terrorista, porque el ELN tiene previsto eso, Felipe. La información de inteligencia que anticipábamos es clave, la información de inteligencia en el sentido de que el ELN quiere cometer atentados terroristas y atacar en Colombia por la caída de Nicolás Maduro. En efecto, sí señor, quieren usar justamente la crisis que en este momento tiene Venezuela, la captura del dictador Nicolás Maduro, también para aprovechar justamente todos esos puntos que tienen estratégicos de pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela, para justamente aprovechar esos espacios que tiene estos delincuentes para el narcotráfico y la minería ilegal también, Ricardo, que se vive en esa zona del país. Sin embargo, ya las fuerzas militares despliegue, lo anunciaba incluso el ministro de Defensa Pedro Sánchez hace unos momentos, que había terminado un Consejo de Seguridad extraordinario presidido por el presidente Gustavo Petro, teniendo en cuenta pues toda esta situación que se vive. Incluso el mismo presidente lo mencionaba también, se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos, dice el presidente, en caso de entrada masiva de refugiados, esa entrada que podría ser incluso también aprovechada por estos criminales. Sí, señor Felipe, gracias. 5 de la mañana, 1 minuto, en esta transmisión especial de Blue Radio, en YouTube, en nuestras estaciones para Colombia y el mundo. Hoy sábado 3 de enero cayó Nicolás Maduro. Si usted se está despertando, es verdad, es cierto. El presidente de Estados Unidos confirma que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron detenidos y fueron sacados de Venezuela. A las 11 de la mañana habrá más detalles de esto, que comenzó con más de 15 explosiones, bombardeos estadounidenses contra objetivos civiles, sobre todo militares, en territorio venezolano. Esta crisis terminó quitando las caretas, una crisis que comenzó antes del 28 de julio del 2024, el día que se robó las elecciones Nicolás Maduro. Esto comenzó meses antes, intentando negociaciones. Y digo que se cayeron las caretas porque esta situación, esta tensión con Estados Unidos terminó llevando a que Gustavo Petro terminara reconociendo su cercanía con Nicolás Maduro. Caterina Ávila. Aunque el presidente Gustavo Petro intentó una y otra vez no tomar partido de una forma directa y contundente cuando se tratara de Venezuela, la presencia militar de Estados Unidos en el Mar Caribe acercó al gobierno más a Caracas que a Washington. El mandatario dejó clara su postura. Los gringos están en la olla, se piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema que se arrastran a Colombia lo mismo, porque irían estos grupos a apoderarse de las riquezas del subsuelo, minerales, y eso significa más economía para la muerte, no para la vida. Así que yo le dije a Trump a través de sus emisarios que eso sería el peor error. Y no es como la prensa dice, que entonces somos aliados de Maduro. Su canciller, Rosa Villavicencio, convocó una reunión de urgencia de la CELAC, comunidad de la que Colombia asume la presidencia pro tempore, para hablar de lo desproporcionado que consideran el despliegue militar del gobierno Trump. Y por supuesto que esa presencia desproporcionada para combatir el narcotráfico, de lo que no hay duda que los países de la región estamos comprometidos en esa lucha contra el narcotráfico, pero esa presencia desproporcionada frente a las tensiones que existen entre Venezuela y Estados Unidos nos llaman a advertir que una injerencia no es posible, porque Colombia, porque América Latina es tierra de paz. Esto es lo que hemos dicho claro y alto. Pocos días antes de que eso ocurriera, la cercanía de esta administración con el régimen de Nicolás Maduro se materializó en la firma de un memorando para la creación de una zona económica especial entre ambos países para cooperar en temas de comercio. Así lo explicaba en su momento el ahora ex jefe de despacho Alfredo Saade. Este es el inicio de un sueño que nació
nació en Bolívar, un sueño que continuó el presidente Chávez, un sueño que tiene hoy el presidente Maduro, el presidente Petro. Es el inicio de una transformación social, política y económica de una región que lo necesita. La orden del presidente Gustavo Petro es clara, era la necesidad de empezar a comunicar a Venezuela con Colombia realmente, no como intentaron hacer en el pasado las mafias que gobernaron en el pasado a Colombia, que intentaron más bien separar y dividir estas dos naciones. Pero la articulación también incluía la inteligencia y las operaciones militares, y bajo esa premisa el mandatario justificó su postura ante una posible intervención de Estados Unidos a Venezuela, dando órdenes al ejército. Esto escribió el presidente Gustavo Petro en un trino del 10 de agosto de este año. Transmito públicamente mi orden dada como comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de libertad. Libertad o muerte, gritó Bolívar y el pueblo se sublevó. El ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, evadió el tema, al igual que cuando el presidente Petro negó la existencia del cartel de los soles, organización criminal a la que Estados Unidos vincula con el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro. Esto dijo el ministro Pedro Sánchez cuando se le preguntó al respecto de la postura del presidente Petro. Para nosotros existen amenazas transnacionales, existe crimen organizado transnacional y está caracterizado en los planes que tenemos nosotros, y es solamente los grupos armados organizados que ya todos conocen, que es el cartel del ELN, es el cartel del Clan del Golfo y es el cartel de las disidencias en todas sus expresiones. Esa es la información que tenemos en nuestros documentos de inteligencia. El gobierno del presidente Gustavo Petro terminó respaldando al régimen venezolano en lo que a una intervención se trataba y ampliando su distancia con Washington. El Gustavo Petro, candidato que se abstuvo de aceptar cualquier relación con Nicolás Maduro, ahora es el presidente que habla de un mismo pueblo que está dispuesto a defender. La pregunta es ¿cómo llegamos aquí? El 28 de julio, desde la noche de los comicios, el presidente tuitero que reacciona a cada decisión internacional guardó silencio. 3 días después hubo pronunciamiento sobre las elecciones en Venezuela, absteniéndose de reconocer a Nicolás Maduro como presidente y pidiendo la presentación de las actas. En ese entonces, el canciller Luis Gilberto Murillo marcó la postura de Colombia al respecto. Colombia ha decidido responsablemente mantener las relaciones bilaterales con Venezuela, lo que no significa un aval a los resultados electorales. Colombia promueve una diplomacia responsable y estratégica, que tiene el propósito de construir relaciones sostenibles en el tiempo y que responda a los intereses nacionales y que le sirvan al país y a sus ciudadanos. Ya se ha demostrado que cerrar fronteras y romper relaciones con Venezuela no sirve de nada y afecta a todo el país, especialmente a los millones de colombianos que viven en la frontera. Luego el país se presentó ante el mundo como un mediador para buscar una salida democrática, y en la fórmula estuvo también el presidente de Brasil, Lula da Silva, y el ahora expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Hubo reuniones, pronunciamientos conjuntos y al final ningún resultado concreto. En estos últimos meses su gobierno se abstuvo de votar en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, que exigía a Venezuela la revelación de las actas. Luego, a la posesión de Nicolás Maduro terminó asistiendo el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo. El presidente Gustavo Petro además se ha visto en 7 oportunidades con Nicolás Maduro desde que asumió el poder. Es el gobernante con el que más se ha reunido. La noticia del momento en Blue Radio. 5 de la mañana, 8 minutos, mucha atención. La vicepresidenta de Venezuela, usurpadora del poder, Delcy Rodríguez, acaba de confirmar la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores por parte del ejército estadounidense, y está exigiendo a esta hora en entrevista con el canal del Estado venezolano de televisión prueba de vida del saliente jefe, hombre fuerte del régimen de Venezuela. Esto dice a esta hora la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. 5-8 minutos. Escuchemos a Delcy Rodríguez. El gobierno del presidente Donald Trump, prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro
y de la primera dama. El presidente Maduro ya había sido muy claro y había advertido al pueblo venezolano de que una agresión de esta naturaleza, por la desesperación de la voracidad energética de los Estados Unidos, podía presentarse. Y lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue: pueblo a la calle, activado en milicia, activado todos los planes. Ha dado órdenes muy claras a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que en perfecta fusión militar, popular y policial se activaran todos los planes de defensa integral de la nación, y quedan así activados con el decreto que fue suscrito por el presidente Nicolás Maduro, decretando la conmoción externa. Nosotros exigimos el respeto al derecho internacional. Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo, que ha cobrado la vida de funcionarios militares que se convierten en mártires de nuestra patria, y que ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles en las distintas puntos de los ataques, tanto en la ciudad capital como en los estados Aragua, en los estados Miranda y en el estado La Guaira. Así que el llamado es muy claro. Las instrucciones del presidente Maduro han sido dadas. Las instrucciones del presidente Maduro es activar inmediatamente, y así lo sabe el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, lo sabe nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo sabe el pueblo venezolano organizado en milicia, y lo saben también nuestros organismos de seguridad ciudadana, que en perfecta fusión policial, militar y militar, nosotros salgamos a la defensa de nuestra patria. Nadie va a vulnerar el legado histórico de nuestro padre libertador Simón Bolívar. El pueblo de Venezuela, en perfecta unión nacional, debe activarse para defender sus recursos naturales, pero debe también activarse para defender lo más sagrado que puede tener una patria, que es su derecho a la independencia, que es su derecho al futuro, que es su derecho a tener una patria libre, sin ningún tipo de tutelaje externo, sin que nos conviertan en colonia de nadie. Más nunca seremos esclavos. Somos hijos e hijas de Bolívar. Y nosotros nuevamente exigimos, y estas son mis palabras finales, exigimos inmediatamente prueba de vida del presidente Nicolás Maduro y prueba de vida de la primera dama, la primera combatienta Cilia Flores. Es un mensaje muy claro para nuestra patria. Es un 5 de la mañana, 5 minutos. Son las 5 de la mañana, 11 minutos. Ahí estábamos escuchando con Juan Roberto Vargas y Noticias Caracol lo que estaba diciendo hace minutos la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmando la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, y pidiendo unas pruebas de vida para saber que están bien, llamando a la gente a las calles. La verdad es que no tienen fuerza, no tienen ya ningún tipo de arraigo popular, y esas supuestas milicias no salieron en defensa de la revolución cuando llegó el bombardeo de Estados Unidos. Señora vicepresidenta, ex vicepresidenta de Colombia, ex canciller Marta Lucía Ramírez, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, buenos días a toda su audiencia en Blue Radio. Sin duda esta puede ser la noticia, llevamos poco tiempo del año, pero seguramente lo va a ser, es una noticia muy importante. ¿Qué significa para la región, para Colombia, para la democracia, la captura de Nicolás Maduro por parte de las autoridades estadounidenses? Bueno, pues sabemos que esta es una muy buena noticia, porque evidentemente el régimen de Maduro, que se ha entronizado a punta de violar los derechos humanos de los venezolanos, de fomentar obviamente el terrorismo y también el narcotráfico en la región, pues sabemos que es una amenaza grandísima para la democracia y el futuro de la estabilidad de Colombia. Yo creo que esto es un mensaje claro y sonoro para el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Esto que le pasó a Nicolás Maduro se lo buscó solamente Nicolás Maduro. Las declaraciones que está haciendo Delcy son absolutamente cínicas, porque son unas declaraciones que hablan del derecho de los venezolanos a la democracia, a la paz, a la libertad, a vivir una vida sin temores. Y resulta que eso justamente es lo que ha ocasionado el régimen de Chávez y de Maduro en Venezuela durante los últimos 25 años. La degradación de Venezuela, el deterioro de las condiciones de vida de todo el pueblo venezolano. Yo me siento de verdad muy contenta por esta noticia. Felicito al presidente Donald Trump. Hace menos de un mes estuve con María Corina González
en Oslo acompañando a ella a recibir el Premio Nobel de Paz en nombre de todo el pueblo venezolano. Y sé de verdad cuánto han sufrido cada uno de ellos, los líderes de este proceso tan duro, tan difícil, tan largo de transición, que sabemos que no ha terminado hoy. Hoy realmente es una noticia absolutamente importante, pero ojalá que lo que venga en Venezuela durante estos días sea realmente una acción contundente de todas las fuerzas militares de Venezuela, para dejar ya al lado totalmente cualquier orden que provenga de un régimen ilegítimo, de un régimen que es una dictadura, que no es gobierno, que no merecía que nadie en el mundo, ni ningún periodista lo siguiera calificando como funcionarios, ni como presidente, ni como vicepresidenta, porque no lo son, porque son unos usurpadores del poder en Miraflores. Yo me alegro mucho que vamos a ver en algún momento la llegada de Edmundo González y de María Corina Machado, acompañados de todos los demócratas que han luchado tanto. Obviamente, de Antonio Ledesma, obviamente, de Leopoldo López, obviamente quienes han dado también tantos sacrificios por restablecer la democracia en Venezuela. Claro, doctora Marta Lucía Ramírez, el 28 de julio del 2024 ganaron las elecciones Edmundo González y María Corina Machado. Edmundo González siendo el candidato, María Corina Machado la líder, pero a quien le impidieron participar en esas elecciones, el régimen le impidió participar en esas elecciones. ¿De qué manera podría darse el tránsito, el regreso hacia la democracia en Venezuela, teniendo en cuenta que todavía están enquistados el general Padrino López, Delcy Rodríguez y seguramente su hermano Jorge y Diosdado Cabello, de quien no tenemos prueba de vida hasta ahora? ¿Cómo se puede llevar a cabo la transición democrática cuando todavía algunos de los integrantes de esa camarilla criminal dictatorial siguen en Venezuela y en teoría parece que siguieran mandando? Bueno, no nos olvidemos que en este tipo de situaciones la historia nos demuestra que desafortunadamente hay algunos que pretenden actuar como si no estuviera pasando nada, y saben que tarde o temprano les va a suceder a ellos idéntico que a Nicolás Maduro y a su esposa. O hay algunos que son de verdad ejemplos, son campeones también del cinismo, como recordemos fue el caso de Diosdado Cabello. Es que Diosdado Cabello, cuando sucedió también la caída de Chávez hace ya tantos años y la toma de posesión de Pedro Carmona, el primero que salió a esconderse fue Diosdado Cabello. Eso parecería que es lo que está haciendo en este momento también. Seguramente estarán tratando de hacer movilizar a las milicias, a los militares venezolanos. Ojalá que no haya más baños de sangre en Venezuela, porque no se lo merece el pueblo venezolano, que los criminales sigan derramando la sangre del pueblo venezolano, que lo único que está pidiendo es tener democracia, es tener libertad, es tener la posibilidad de progresar. Esto no se trata de ningún tema petrolero ni nada por el estilo, se trata de la recuperación de la democracia que el pueblo de Venezuela lleva clamando ya por muchos años, por décadas yo diría, pero que de verdad solo se materializó con esa elección contundente el 28 de julio del año antepasado, cuando vimos públicamente cómo se le robaron las elecciones a ellos y cómo desafortunadamente lo que han hecho es acentuar más todo su sistema de persecución y de aniquilación de los venezolanos que están apoyando obviamente la resistencia. De verdad, felicitaciones al presidente Trump, como felicitaciones también a la heroína de Venezuela, que es María Corina Machado. Ella es una heroína, ha sido una gestante de toda esta liberación de Venezuela, y de verdad mis felicitaciones muy conmovidas a ella y a todos los que la acompañan, que son todos los venezolanos en esa diáspora que está por el mundo entero. 9 millones de venezolanos en el mundo entero que están esperando este momento, y desde acá los acompañamos con una gran felicidad. Obviamente ya sabemos cómo será la reacción del populismo, de lo que será la reacción del gobierno de Colombia, que ha sido absolutamente vergonzoso hasta hoy haberse quedado callados cuando se robaron la elección. Todavía recuerdo el canciller de entonces hablando de la prudencia, tomamos distancia para no pronunciarse en contra de lo que era evidente para el mundo entero. La canciller colombiana hablando del derecho que tienen
los venezolanos a tener la libertad. ¿Cuál libertad? ¿De qué están hablando? ¿Cuál libertad puede tener un pueblo que está oprimido bajo el yugo militar y bajo una actitud despótica de unos tiranos como han sido Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, el Padrino López y todos los que los han acompañado? Pero ya los vamos a ver a todos ellos también, al igual que Diosdado Cabello, buscando en dónde esconderse con esas fortunas que han amasado durante estos años, o nos vamos a ver entregándose, que sería lo único inteligente que podrían hacer a estas alturas. Porque si persisten en la actitud de Maduro, les va a pasar lo que le pasó a Maduro, o quién sabe si les pase a ellos peor. Doctora Marta Lucía Ramírez, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias, y bueno, aprovecho para mandarle un abrazo de feliz año para usted, para su familia, para todos en esa emisora, y de verdad que Dios ampare a Colombia y que cada uno de los colombianos entienda que lo que está en juego en Colombia es la defensa de nuestra democracia, cuando todavía tenemos una democracia, pero todos los días esa democracia está amenazada por las decisiones arbitrarias que está tomando Gustavo Petro día a día en nuestro país. 5:19 minutos, 5:20 ya. Es la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Estamos en esta transmisión especial de Blue en el canal de YouTube y en nuestras estaciones en Colombia y en el mundo, hablando de la noticia. Cayó Nicolás Maduro, dice el presidente Donald Trump que fue capturado. Silvia y el subsecretario de Estado puede estar dando pistas, anticipando que Maduro seguramente va a ser puesto a disposición de la justicia estadounidense en las próximas horas. Dice Christopher Landau, que es el subsecretario de Estado de Estados Unidos, un nuevo amanecer para Venezuela. El tirano se ha ido. Ahora por fin enfrentará la justicia por sus crímenes. Crímenes de guerra, por un lado, pero también temas relacionados con narcotráfico. Recuerde que Estados Unidos y las autoridades de ese país señalan a Nicolás Maduro como el jefe de la organización del narcotráfico conocida como el Cartel de los Soles. $50 millones de recompensa era lo que Estados Unidos ofrecía por la cabeza de Nicolás Maduro. $25 millones por Diosdado Cabello, de quien no hemos tenido noticias, Ricardo, y creo que eso es una parte importante que habría que mencionar, porque ya se ha conocido pronunciamiento de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de ese país, denunciando, entre otras cosas, o diciendo que la operación militar de Estados Unidos dejó militares y civiles muertos, que también es noticia a esta hora. Y Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa de Venezuela, también haciendo un pronunciamiento y confirmando los diferentes bombardeos que se registraron en varios fuertes militares de territorio venezolano. Así que esto, por un lado, es a Christopher Landau, el secretario de Estado de Estados Unidos, diciendo que Nicolás Maduro por fin va a enfrentar la justicia por sus crímenes, como le digo, crímenes relacionados con temas de lesa humanidad, delitos de lesa humanidad, pero también temas que tienen que ver con el narcotráfico. Por otro lado, está Mario Díaz Balart, es congresista republicano de la Florida. Dice: es un día glorioso para el comienzo de una nueva era dorada en Estados Unidos. Felicidades, presidente Donald Trump, al jurar como nuestro próximo comandante en jefe. El pueblo estadounidense anhelaba un cambio real y espero apoyar su agenda para encaminar a nuestro país y reparar el daño causado tanto a nivel nacional como internacional por la administración anterior. En esa misma línea está el republicano Carlos Jiménez, que, entre otras cosas, Ricardo, para que la gente que nos oye hasta ahora y que nos ve a través de YouTube se haga una idea, este representante ha sido cercano a Donald Trump y ha sido además quien ha hecho diferentes anuncios sobre Venezuela, pero también le habla al oído al presidente de Estados Unidos sobre Colombia y sobre el presidente Gustavo Petro, que hace unas semanas fue llamado líder del narcotráfico por el propio Donald Trump a través de un mensaje en su cuenta en redes sociales. Dios bendiga América, gloria al bravo pueblo. Les dije que esto es hasta el final, es lo que dice el representante republicano Carlos Jiménez. Y por el otro lado, pues ya empezamos a ver reacciones del otro lado, de los demócratas. El representante Jim McGovern está informando lo siguiente: sin la autorización del Congreso y con la gran mayoría de los estadounidenses oponiéndose a una acción militar, Trump acaba de lanzar un ataque injustificado e ilegal contra Venezuela. Dice que no tenemos suficiente dinero para la atención médica de los estadounidenses, pero de alguna manera tenemos fondos ilimitados para la guerra, es lo que se pregunta el representante Jim McGovern,
Recordemos, Ricardo, que el Partido Demócrata, pues a lo largo de estas semanas de despliegue militar, se ha mostrado en contra de esas acciones de presión del gobierno de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. Silvia, gracias. 5:24. Para quienes siguen en Colombia defendiendo al régimen de Nicolás Maduro, para quienes siguen defendiendo la dictadura, este recordatorio de las torturas, de las violaciones a los derechos humanos, de cómo pasaron por delante todo tipo de límites en estos largos años, más de 25 años en el poder. Miguel Cardosa. Las denuncias de tortura en Venezuela se intensificaron con Nicolás Maduro en el poder, pero en la historia contemporánea la represión no llegó con él. Vienen desde la época del fallecido expresidente Hugo Chávez. A partir de este momento, Las denuncias de tortura en Venezuela se intensificaron con Nicolás Maduro en el poder, pero en la historia contemporánea la represión no llegó con él. Vienen desde la época del fallecido expresidente Hugo Chávez. A partir de este momento, el que salga a quemar un cerro, a quemar unos árboles, a trancar una calle, me le echan gas del bueno y me lo meten preso. Por el paro de los trabajadores del sector petrolero a finales del año 2001 comenzaron las marchas y con ellas más ataques. Todo se agravó el 11 de abril de 2002 cuando se intentó deponer al mandatario de entonces. Ese día la represión dejó 19 muertos y cientos de heridos. Esa situación continuó en 2003 y en 2004 se intensificó porque el CNE rechazó las firmas con las que se pretendía convocar a un revocatorio. Los gases lacrimógenos, perdigones y en algunas ocasiones hasta balas sufrieron los marchantes. Otro pico represivo se dio en los años 2007 y 2008 por el cierre del principal canal de televisión, RCTV, y también contra el referéndum constitucional. Y así siguió la historia de persecución, arraigándose aún más después de la muerte de Hugo Chávez, anunciada el 5 de marzo de 2013. A las 4:25. Las denuncias de tortura en Venezuela se intensificaron con Nicolás Maduro en el poder, pero en la historia contemporánea la represión no llegó con él. Vienen desde la época del fallecido expresidente Hugo Chávez. A partir de este momento, el que salga a quemar un cerro, a quemar unos árboles, a trancar una calle, me le echan gas del bueno y me lo meten preso. Por el paro de los trabajadores del sector petrolero a finales del año 2001 comenzaron las marchas y con ellas más ataques. Todo se agravó el 11 de abril de 2002 cuando se intentó deponer al mandatario de entonces. Ese día la represión dejó 19 muertos y cientos de heridos. Esa situación continuó en 2003 y en 2004 se intensificó porque el CNE rechazó las firmas con las que se pretendía convocar a un revocatorio. Los gases lacrimógenos, perdigones y en algunas ocasiones hasta balas sufrieron los marchantes. Otro pico represivo se dio en los años 2007 y 2008 por el cierre del principal canal de televisión, RCTV, y también contra el referéndum constitucional. Y así siguió la historia de persecución, arraigándose aún más después de la muerte de Hugo Chávez, anunciada el 5 de marzo de 2013. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. La legitimidad de Maduro está en duda desde su primera elección el 19 de abril de 2013, cuando por poco margen el CNE lo anunció ganador sobre Enrique Capriles. Sin embargo, aún fue reconocido internacionalmente. El poder adquisitivo venía cayendo drásticamente, pero ahora tampoco había muchos productos para comprar. El 18 de febrero de 2014 marcó un hito. Ese día, ante el asedio de las fuerzas represoras, después de 6 días sin aparecer en público, Leopoldo López se entregó ante el régimen por una orden de captura en su contra, en medio de una multitudinaria manifestación. Esta lucha sí es por los estudiantes. Esta lucha sí es por los que han sido reprimidos. Esta lucha sí es por los que están encarcelados. Pero esta lucha, hermanas y hermanos, es por todo el pueblo de Venezuela, que hoy está sufriendo.
Leopoldo estuvo preso hasta el 30 de abril de 2019, después de un intento de levantamiento militar de ese día. Luego se refugió en la Embajada de España y logró escapar en octubre de 2020. Pero regresando a los días en que se entregó Leopoldo en 2014, las manifestaciones siguieron consecutivamente hasta finales de mayo. Fueron reprimidas y hubo 49 muertos y miles de heridos en las calles. También se registraron ese año 3.383 detenciones por razones políticas y 138 casos de torturas. Muchos líderes políticos, ahora en mayor número, tuvieron que salir del país exiliados por temor no solo a las fuerzas del régimen, sino a los civiles al servicio de Maduro, conocidos como colectivos, que en muchos casos actúan en coordinación con los uniformados. Fui víctima de torturas allí en el helicoide. Muy bien, Miguel, allí están los rostros, las voces de las torturas de las víctimas del régimen de Nicolás Maduro. Silvia, en 75 años, ¿cuántas intervenciones militares estadounidenses se han producido en nuestro hemisferio, en el hemisferio occidental? Ricardo, en total se han producido 6 intervenciones militares de Estados Unidos en territorio americano. La primera es esta en lo que va del siglo XXI, esta intervención en Venezuela, pero si le parece arranquemos con el 15 de abril de 1961, cuando aviones B-26 enviados por Estados Unidos bombardearon bases cubanas para aniquilar a la Fuerza Aérea Revolucionaria y facilitar el desembarco en Playa Girón de la llamada Brigada 2506. Esto fue lo que se conoció como el tema de la invasión de Bahía Cochinos en territorio cubano. Al día siguiente, el entonces presidente Fidel Castro declaró el carácter socialista de la revolución que le había llevado al poder en enero de 1959. República Dominicana, el 28 de abril de 1965, el entonces presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, envió 20,000 infantes de marina a esa isla para tratar de evitar el enfrentamiento civil que vivía el país después de que Juan Bosch, que había llegado al poder tras la muerte del dictador Leonidas Trujillo en 1961, fuera depuesto por militares. El 25 de octubre de 1983, casi 2,000 marines norteamericanos, junto a una fuerza simbólica de 300 soldados de otros países caribeños, Jamaica, Antigua, Barbados, Dominica, Santa Lucía y San Vicente, invadieron la isla caribeña de Granada para derrocar el régimen militar que se había hecho con el poder 6 días antes. Esto luego de haber sido o de ejecutar el jefe de gobierno Maurice Bishop y también a 3 de sus ministros. Vamos a 1989, la noche del 20 de diciembre, George Bush en la Casa Blanca anuncia la entrada de 26,000 soldados estadounidenses a Panamá para desmantelar el ejército del país y capturar al dictador Manuel Antonio Noriega, acusado de tráfico de drogas. Esta fue la operación llamada Causa Justa. Fue en 1990, un 3 de enero como hoy, Ricardo, que Estados Unidos termina sacando al general Noriega de Panamá. Y él ya la quinta intervención de Estados Unidos fue en Haití el 19 de septiembre de 1994. Más de 23,000 militares estadounidenses ocuparon pacíficamente Haití para facilitar la transición a la democracia. Y la vuelta de Jean-Bertrand Aristide, el primer presidente de Haití elegido en unas elecciones democráticas. Esto ocurrió en 1990, pero solo hasta el 94, más de 23,000 militares ocuparon pacíficamente la isla de Haití. El sexto, esta intervención militar de Estados Unidos, como le digo, la primera del siglo XXI, en territorio venezolano, que termina con la captura y extracción de Venezuela de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Silvia, gracias. 5:32 minutos. Amanece en Caracas. Esta es la imagen de la capital venezolana en su primer amanecer sin Nicolás Maduro en el poder. La vemos hasta ahora. Vemos la imagen de la capital venezolana amaneciendo en este momento, mientras buscamos contacto con Santiago Martínez. ¿Tenemos la imagen? Sí, tenemos la imagen. Además de los bombardeos que se produjeron en las últimas horas y de la captura de Nicolás Maduro, así amanece la capital venezolana. Esta es la imagen que a esta hora están viviendo millones de personas que apenas se están enterando en Venezuela de que Nicolás Maduro fue
extraído de territorio venezolano, que fue extraído por parte de la Fuerza Delta, de las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense, y va rumbo a ese país. Ahí está el cielo despejado de la ciudad de Caracas, en medio de lo que significa este amanecer, después de los bombardeos, 17 en total, y luego de la captura de Nicolás Maduro, luego de una noticia que sin duda va a tener muchísimas consecuencias. El presidente Gustavo Petro convocando a un consejo de ministros para hoy a las 10 de la mañana para seguir tomando medidas y tomando decisiones. Por supuesto que aquí, como decíamos, la geopolítica se mueve porque todo el bloque pro Nicolás Maduro de presidentes, directa o indirectamente, va a expresar su rechazo a lo que pasó y va a expresar su apoyo a el régimen de Nicolás Maduro, que es uno de los elementos más importantes de lo que hemos venido atravesando y de lo que hemos venido contando. Antes de volver a Caracas con Santiago Martínez, vamos a escuchar otro de los momentos históricos recientes de Venezuela, de lo que ha pasado con lo que ocurrió con Juan Guaidó, que intentó abrir una transición desde la interinidad, de María Corina Machado, que sin duda es la líder natural de la oposición venezolana, la recientemente galardonada con el Premio Nobel de Paz, y todo lo que ha pasado, porque la lucha de Venezuela ha sido muy larga, la lucha de los venezolanos por la democracia ha sido una lucha muy extensa. Y luego de que se entreguen detalles hoy en minutos de lo que pasó esta noche, esta madrugada en Venezuela, van a venir muchísimos debates. El presidente Petro está diciendo que hay víctimas civiles, publicando, reposteando un video donde supuestamente hay un carro incinerado donde habría fallecidos adentro, un vehículo que estaría cerca del aeropuerto de Maiquetía y que fue víctima de los bombardeos, también sumado a lo que confirma el general Padrino López y lo que confirma Delcy Rodríguez. Ellos dicen que hubo civiles muertos en medio de estos bombardeos. Pero hablando de ese larguísimo recorrido de la búsqueda de la democracia en Venezuela, vamos a estar en segundos con Alejandra Bello. Antes saludo al señor ex canciller de Colombia, Julio Londoño Paredes. Doctor Londoño, buenos días. Buenos días, un cordial saludo para usted y para los oyentes en este momento. Vamos. Sí, doctor Londoño, ¿cuál es su análisis inicial sobre lo que está pasando, lo que ha ocurrido? Primero, bombardeos de Estados Unidos en Venezuela. Y segundo, la confirmación de que Nicolás Maduro fue capturado y va en camino a responder ante la justicia estadounidense. Bueno, es una cosa absolutamente sorpresiva. Yo creo que eso había sido descartado no solamente por la comunidad internacional, sino por el mismo gobierno venezolano, que consideraba que una acción de estas características podría tener unas consecuencias muy serias para los Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno norteamericano y el señor Trump ha hecho una demostración de que es posible hacer una acción de estas características con efectos limitados, porque todavía no se sabe exactamente cuáles son los efectos directos que se han presentado y, sobre todo, cuál va a ser la acción inmediata desde el punto de vista político en Venezuela. No se sabe quién tendrá de forma efectiva el control del país y cuál será el nivel de reacción que se presente, no solamente por sectores del ejército venezolano, sino también por partidarios del régimen que de todas maneras lo tienen. Doctor Londoño, ¿qué va a pasar con la sucesión en Venezuela? Sin Nicolás Maduro, sin quien estaba ejerciendo el poder, ¿qué va a pasar? Estados Unidos seguramente va a querer que se vaya todo el régimen. ¿Eso es factible luego de la demostración de fuerza de las últimas horas? Yo creo que no hay otra posibilidad diferente de que el gobierno de transición sea hecho por la señora Corina Machado y su grupo. No es posible que se haga un gobierno interino o algo así. Tiene que haber una acción inmediata, pero no creo que se pueda dar en este momento la posibilidad de un gobierno de transición que no sea el de Corina Machado. Ella lo ha señalado reiteradamente y por lo tanto hay que esperar cómo se desarrollan las cosas, cuáles serán las reacciones ulteriores. A mí me preocupa fundamentalmente que los maduristas y los chavistas, que por lo menos es un 20 o un 30% de la población,
en este momento, sin saber a quién atacar o dónde están los soldados norteamericanos o dónde están las fuerzas norteamericanas, opten por atacar a los opositores. Eso se ha presentado en varias partes. A mí me tocó en vivo y en directo la invasión de los Estados Unidos a Panamá, que fue por el estilo, pero con fuerzas terrestres en grande escala de los Estados Unidos. 35,000 soldados norteamericanos invadieron a Panamá. La situación ahora es diferente. Es una situación de una acción limitada y no se sabe muy bien cuál será el paso inmediatamente siguiente. Yo creo que van a ser olas cruciales para Venezuela. Sí, señor. Eso es clave. No me cuelgue, doctor Londoño. Escuchemos, a esta hora habla el número 2 del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, dando fe de vida con un casco y chaleco antibalas. Esto dice Diosdado Cabello. De uno de nosotros o de otro o cualquiera de nosotros, aquí hay un pueblo que está organizado, un pueblo que sabe lo que tiene que hacer. Esperamos que el mundo se pronuncie sobre este ataque. O van a ustedes, las organizaciones mundiales, los organismos mundiales, van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor, ante el asesinato de civiles, bombas cayendo en edificios, en lugares habitados por civiles. Van a ser los organismos internacionales cómplices de esa masacre. Es un llamado solo a la reflexión. Y aquí a lo interno, el país está en completa calma. El país está en completa calma. Lo que ellos intentaron con las bombas y los misiles que lanzaron, lo lograron parcialmente. Y digo parcialmente porque ellos esperaban que el pueblo saliera quizás desbocado, cobardemente. No. Y los cobardes quedaron en el pasado. Este pueblo sabe lo que tiene que hacer. Yo le agradezco a estos hombres y mujeres que están aquí, que han estado toda la noche dando la vuelta por Caracas. Todos dando vueltas por Caracas, en patrullaje. Me los he encontrado algunos de ellos, haciendo su trabajo. Venezuela sabe que ha sido agredido. Venezuela sabe lo que tiene que hacer. Nuestro pueblo sabe lo que tiene que hacer. Nuestro presidente, tenemos ya 28 semanas de las primeras amenazas. 28 semanas. Y concretaron un ataque artero, vil, contra un pueblo que dormía. Contra un pueblo que dormía. Cobardemente atacaron a este pueblo. Un llamado a las organizaciones políticas de este país a pronunciarnos todos y a mantenernos alerta, a los motorizados alerta. No caigamos en la provocación de ellos, no caigamos en la desesperanza. Tengamos toda la fe puesta y al final de esta batalla el pueblo de Venezuela saldrá victorioso. Y al final de estos ataques nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Leales siempre! 5:41 minutos es Diosdado Cabello, que a esta hora rodeado de un grupo de militares y policías. Primero muestra una prueba de vida porque había muchas dudas sobre cuál era su paradero, había muchas versiones sobre si estaba o no vivo. Y segundo, dando señal de autoridad. Ya voy regreso con el ex canciller Julio Londoño porque esto es clave, lo que él dice Diosdado Cabello que lograron parcialmente su objetivo los estadounidenses, que fueron cobardes, que lo denuncian ante autoridades internacionales, pero siguen en Venezuela, o siguen al menos con capacidad vocal y de poder, Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez. Del cuarteto solamente, aunque no es menor, ha sido retirado Nicolás Maduro, que salió, fue capturado y está rumbo a los Estados Unidos. Antes de regresar con el doctor Londoño para analizar el futuro, ¿qué viene para Venezuela? ¿Qué viene para Colombia? Juan Camilo, un congresista estadounidense confirma efectivamente que Nicolás Maduro va ante la justicia estadounidense, no se va a un exilio dorado, sino que seguramente lo veremos con la pijama naranja de preso en las próximas horas. Y eso va a ser en una corte ahí en Nueva York, Ricardo, en Manhattan concretamente, que es donde queda la sede del Distrito Sur de Nueva York, en donde Nicolás Maduro está enfrentando cargos por narcoterrorismo. Quien lo dice es el
el senador republicano Mike Lee, quien acaba de escribir un trino diciendo que acaba de hablar con el secretario de Estado Marco Rubio, me informó que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentar un juicio por cargos criminales en los Estados Unidos y que los ataques letales o cinéticos, la acción cinética que vimos esta noche fue desplegada para proteger y defender a aquellos que estaban ejecutando esa orden de captura. Añade, esta acción probablemente recae sobre la autoridad inherente del presidente bajo el artículo 2 de la Constitución de proteger al personal estadounidense de amenazas o ataques inminentes, gracias al secretario de Estado Marco Rubio. Y dice, el secretario de Estado Rubio anticipa que no habrá más acciones o que no habrá acciones futuras contra Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia de los Estados Unidos. Juan Camilo, gracias. Allí está la información. Nicolás Maduro no va a un exilio dorado, va a responder ante la justicia estadounidense en las próximas horas. 5:44 minutos, doctor Londoño, regreso con usted. Fíjese lo complicado de lo que está pasando. ¿Cuál puede ser el futuro? Otros ataques estadounidenses en las próximas horas para intentar llevar la rendición a Vladimir Padrino, a Delcy Rodríguez y a Diosdado Cabello, porque se fue Maduro, pero ellos siguen en el poder, o al menos eso pareciera que está ocurriendo. Ellos siguen mandando en Venezuela. Sin duda, yo creo incluso que el señor Diosdado Cabello y su combo, los hermanos Rodríguez y la señora Delcy, etcétera, son incluso más extremistas que el propio Maduro. Entonces, eso habrá que verlo. Y fuera de eso, vuelvo a repetir que Venezuela, el régimen venezolano tenía preparado desde hacía muchos años los colectivos, una serie de fuerzas, incluso grupos armados colombianos que se encuentran en territorio venezolano, que estaban listos en un momento determinado a defender al régimen venezolano contra una eventual acción por parte de los Estados Unidos. Ahora el asunto está limitado, al parecer, solamente con la captura del señor Maduro y su comparecencia ante los tribunales norteamericanos. Eso mismo salió y sucedió con el general Noriega en Panamá. Pero lo que hay que ver es precisamente cómo se van a desarrollar los acontecimientos de aquí en adelante. Y ojalá que no sea para peor, y que quede en un momento determinado Venezuela en poder de un grupo más extremista aún que el señor Maduro. Doctor Londoño, ¿cuáles pueden ser los efectos para Colombia de esta situación? Aquí estamos ante una inestabilidad muy grande, ante una gran incertidumbre. ¿Qué puede pasar en la práctica para Colombia? Bueno, yo creo que ante todo el gobierno debe haber tomado, y yo creo que eso estaba previsto desde tiempo atrás, una posible ola migratoria hacia territorio colombiano. No sabemos exactamente de qué características, pero posiblemente lo haya, porque naturalmente ahora lo que se va a ver es una cacería de brujas en Venezuela. Eso es absolutamente evidente y no sabemos hasta dónde vaya a ir. Y naturalmente eso puede generar una migración hacia territorio colombiano. De otra parte, obviamente, el gobierno de Colombia tomará todas las medidas del caso seguramente para evitar que se adelante desde territorio colombiano cualquier acción frente a Venezuela, cualquiera que sea el régimen, porque eso tiene un alto costo y es absolutamente inconveniente. Entonces, yo creo que está eso. Fuera de eso, pues la convocatoria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Colombia ahora es miembro no permanente del Consejo de Seguridad y naturalmente se tratará el tema de Venezuela, pero sabiendo que los Estados Unidos tienen el veto dentro del Consejo, entonces naturalmente no podrá seguir o salir una resolución suficientemente enérgica de condena hacia los Estados Unidos sobre la acción que se ha realizado en territorio venezolano. 5:47 minutos, es el ex canciller de Colombia, Julio Londoño Paredes, hablando con nosotros sobre la noticia del día. Usted que apenas se está despertando, prende su radio o prende YouTube. Sí, la noticia es que cayó Nicolás Maduro, fue detenido por el ejército estadounidense y va a responder ante la justicia de este país. Siguen en Venezuela, al menos eso muestran los videos, el general Vladimir Padrino, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello siguen en teoría mandando. Colombia está pidiendo
el Consejo de Seguridad y su reunión, y también la reunión de la OEA, mientras que todo esto tuvo como preludio una serie de bombardeos en Caracas, en Aragua, en Miranda, y en otras partes del territorio venezolano que, según dicen desde el régimen de Nicolás Maduro, bueno, ya no es el régimen de Nicolás Maduro, ya no es el presidente Nicolás Maduro, del régimen venezolano, que habrían causado bajas de civiles. 5:48 minutos, doctor Londoño, muchas gracias. Con mucho gusto. Que esté muy bien. Silvia, 5:48, hay comunicado a esta hora de... tenemos comunicado de Bolivia y tenemos comunicado de Rusia. Hay pronunciamientos internacionales a esta hora a propósito de la caída de Nicolás Maduro. El Ministerio de Exteriores de Rusia, la Cancillería rusa, ha condenado lo que llaman una agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela. Están pidiendo el diálogo para evitar una mayor escalada en la región. En la situación actual es crucial, sobre todo, evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una salida a la situación a través del diálogo, es lo que dice el comunicado oficial. Una nota que indica que Washington cometió un acto de agresión militar contra Venezuela que es profundamente preocupante. Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son infundados, es lo que dice el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. También asegura que América Latina debe seguir siendo una zona de paz y Venezuela debe tener garantizado el derecho a determinar su destino sin injerencias destructivas desde el exterior. Se solidarizan con el pueblo venezolano, se suman a los llamados para convocar una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a raíz de la situación. Rusia hace parte del Consejo Permanente de Naciones Unidas, igual, por ejemplo, que Estados Unidos y China. El presidente Gustavo Petro también pidió convocar este Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y es que hace muy poco Colombia, muy pocas horas, Colombia pues entró, digamos, como miembro no permanente a ser parte de ese Consejo de Seguridad. Lo cierto de todo esto, Ricardo, es que el New York Times, por ejemplo, a esta hora está confirmando que no se registró ninguna baja estadounidense en la operación ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para atacar a Venezuela y capturar a Nicolás Maduro. Un funcionario, dice el diario, uno de los más importantes en Estados Unidos, un funcionario norteamericano dijo que no hubo bajas estadounidenses en la operación, no quiso hacer comentarios sobre las bajas venezolanas. Y es que Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, ambos han informado de muertos, no solamente militares, sino que dicen ellos civiles, tras estos ataques que se registraron en la madrugada de hoy, sábado 3 de enero. Trump confirmó, para quienes están conectando a esta hora, que Estados Unidos llevó a cabo con éxito ese ataque a gran escala contra Venezuela y su líder Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa Cilia Flores y sacado por aire del país. Recuerde, Ricardo, que en el mensaje de Donald Trump, él habla no solamente del éxito de esa operación, sino que dice que fue una operación que se realizó con la aplicación de la ley, que es ese famoso law enforcement al que hace referencia el presidente Donald Trump. Esto contradiciendo la posición de varios congresistas demócratas que advierten que no hubo un aviso al Congreso de los Estados Unidos previo a esta operación, que según CBS fue autorizada por el propio presidente Donald Trump antes de la noche de Navidad. Lo que dice CBS es que decidieron esperar un tiempo porque Estados Unidos tenía otra prioridad en materia de defensa hasta pues esta madrugada de hoy 3 de enero en que vimos esos ataques en diferentes bases militares venezolanas. Eso entonces en lo que tiene que ver con Estados Unidos, confirmando entonces que no, esta operación con la que sacan a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores de Venezuela no dejó ningún militar estadounidense, digamos, con algún tipo de afectación, como no ha pasado con los ataques cinéticos de Estados Unidos en el Mar Caribe y en el Pacífico. Para otra parte, mire, aquí tenemos una nueva reacción, hablando de los temas internacionales. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, dice que sigue con atención la evolución de los acontecimientos en Venezuela. La presidenta del gobierno sigue con atención a esta situación, manteniéndose en contacto constante con el ministro de Exteriores y la Cooperación Internacional.
Silvia, gracias. Don Eduardo Gamarra es analista, es docente internacionalista, integrante del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor Gamarra, buenos días y gracias por estar con nosotros. A saludarles. ¿Qué efectos puede tener esto que está pasando, la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, los bombardeos, posibilidad de que haya aquí civiles muertos y la extracción y la captura de Nicolás Maduro? Puntos de vista, ¿no? En primer lugar, el operativo militar como tal fue, y así, si la noticia es correcta, ¿no? Extraordinariamente bien planificada, logró el objetivo que muchos pensaban posible, que era de extraer a Nicolás Maduro y por supuesto llevar a Nicolás Maduro, como ahora dice el secretario de las Cortes en Estados Unidos. Como se ve, un éxito rotundo para el presidente y por supuesto de Marco Rubio. Pero la pregunta suya va mucho más allá de lo que ha sido el operativo militar. Y tiene que ver, por supuesto, en lo que... Y ahora, ¿qué viene después? ¿Quién ahora gobierna Venezuela? ¿Gobierna Venezuela Delcy Rodríguez y con quién gobierna? Esto tiene sobre la situación de Venezuela, territorio. ¿Quiénes son los que le dan la capacidad de mantenerse en poder? O esto es parte de un proceso de transición, quizás inclusive ya previamente negociado. Entonces hay muchísimas interrogaciones. Uno de los escenarios. Sí, que habíamos 5 de la mañana, 55 minutos. Estamos hablando con el profesor Eduardo Gamarra. Vamos a intentar mejorar la comunicación en este análisis y en esta transmisión ininterrumpida. Ustedes nos oyen a través de las diferentes frecuencias de Blue Radio en Colombia, también a través de bluradio.com, en YouTube y en Ditu, la plataforma que es completamente gratuita en la que están conectados con todo lo que pasa a esta hora y que les estamos registrando a través de Blue Radio. Profesora Gamarra, hablando de lo que viene para Venezuela, llama la atención que fue extraído Nicolás Maduro, pero están en territorio venezolano los hombres y la mujer más cercana a este régimen, que incluso para muchos son más radicales que el propio Maduro. Le hablo de Diosdado Cabello, ministro del Interior, hombre fuerte del chavismo, de Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa, y de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela. ¿Qué podría pasar en este escenario en el que no hay Nicolás Maduro, pero sí queda parte importante de ese régimen? Sí, justamente esa es la pregunta más importante en el contexto, ¿no? que estamos viviendo ahora. O sea, ¿hasta qué punto Delcy Rodríguez gobierna Venezuela? ¿Qué es lo que gobierna? ¿Gobierna Caracas? ¿Gobierna el Palacio? ¿Gobierna un perímetro dentro de Caracas? ¿Gobierna toda Venezuela? ¿Y quiénes son los que la están apoyando? ¿Dónde están las Fuerzas Armadas? ¿En qué medida las Fuerzas Armadas están jugando un rol ahí de apoyo a este régimen que surge post Maduro, ¿no? Entonces, esa pregunta es la más difícil de responder en este momento. Y por otra parte, ¿no? Es una transición, es parte de una transición quizás inclusive previamente negociada, quién sabe, pero eso lo vamos a ver en las próximas horas, en particular una vez que veamos pues el resultado definitivo de lo que ha sido este operativo, ¿no? Sí, profesora Gamarra, en todos estos días que, bueno, se ha hablado de la tensión entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro, un despliegue militar sin, digamos, antecedentes, sobre todo en esta parte del hemisferio occidental,
pues se habló de la posibilidad y de la idea que el régimen de Nicolás Maduro le habría planteado a Donald Trump sobre un gobierno de transición justamente comandado por Delcy Rodríguez. Esto, ¿usted lo ve viable? ¿Esto podría ser? Porque ya hay un presidente electo, unas elecciones en las que Edmundo González pues quedó como presidente de ese país. ¿Esto podría darse una transición con integrantes del régimen de Nicolás Maduro o sería más viable que ya la oposición venezolana en cabeza de Edmundo González y María Corina Machado pues entren, digamos, a tomar el poder en Venezuela? Claro. Primero, déjeme decirle que sí hay un antecedente, que es el antecedente de Panamá. Solo que en Panamá debemos acordarnos que nos demoramos semanas en capturar a Manuel Noriega, ¿no? Por eso mencionaba yo que esta operación es quirúrgicamente perfecta, ¿no? Se captura a Nicolás Maduro, se lo lleva a Estados Unidos, que fue el objetivo definitivo. Pero más allá de eso, sabemos ya por meses que han habido negociaciones entre Nicolás Maduro y el gobierno de los Estados Unidos, negociaciones que Maduro no aceptó. No sabemos los motivos por los que no aceptó, pero entre los escenarios era inclusive la posibilidad de un gobierno de transición conducido por Delcy Rodríguez. Inclusive se habló de la posibilidad o la probabilidad de un gobierno de transición entre Delcy Rodríguez y María Corina Machado, ¿no? Yo, pues obviamente